Julián Álvarez podría estar viviendo uno de los momentos más complicados de su carrera. El delantero argentino quiere cumplir un sueño, jugar en el Barcelona. Pero hay un problema. Su actual club, el Atlético de Madrid, no quiere venderlo. Y no estamos hablando de una negociación cualquiera. El Atlético ha dejado claro que no está dispuesto a dejar salir a Julián ni siquiera por 200 millones de euros. Y ahora, justo cuando comienza una nueva temporada, Julián ni siquiera será titular en el debut del Atlético. ¿Estamos viendo el principio del final de Julián Álvarez en Madrid? ¿O el Atlético conseguirá convencerlo de quedarse? Hoy vamos a entender qué está pasando realmente. 1. ¿Cómo llegó Julián al Atlético? Para entender este conflicto, tenemos que regresar a 2024. Julián Álvarez dejó el Manchester City y llegó al Atlético de Madrid por alrededor de 75 millones de euros. Era uno de los delanteros más cotizados del mundo. Con el City había ganado prácticamente todo: Premier League, Champions League, y además ya era campeón del mundo con Argentina. Pero Julián quería algo diferente, quería ser protagonista, quería jugar más. Y el Atlético parecía el lugar perfecto para convertirse en la gran estrella del equipo. Y durante su primera etapa en Madrid, demostró exactamente por qué el club había apostado tanto por él. En sus primeros 106 partidos con el Atlético, Julián marcó 49 goles. No llegó simplemente como una promesa, llegó como una estrella. 2. Entonces, ¿qué salió mal? Aquí es donde comienza el problema. Durante el Mundial de 2026, Julián Álvarez hizo pública su intención de buscar un cambio. Y su destino preferido parecía bastante claro: Barcelona. El argentino ha expresado que jugar en el Barça sería cumplir un sueño. Y eso cambió completamente la situación. Porque una cosa es que un club quiera vender a un jugador, y otra muy diferente es que el jugador quiera irse cuando su club no quiere venderlo. Y ahí comenzaron los problemas. Barcelona está interesado. Julián quiere Barcelona. Pero el Atlético dice no. 3. ¿Por qué el Atlético no lo quiere vender? La respuesta es bastante sencilla. Para el Atlético, Julián Álvarez es demasiado importante. El club invirtió muchísimo dinero para contratarlo, y ahora lo considera una pieza central de su proyecto. El propio CEO del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, ha sido tajante. El club no quiere venderlo, ni siquiera ante una oferta de 200 millones de euros. Eso nos dice algo. El Atlético no está pensando, ¿cuánto podemos ganar con Julián? Está pensando, ¿cómo construimos nuestro equipo alrededor de Julián? Y además tiene contrato con el club hasta 2030 y una cláusula de rescisión enorme. 4. Y entra el Barcelona. Mientras tanto, Barcelona necesita precisamente lo que Julián puede ofrecer: un delantero de élite. Un jugador capaz de presionar, moverse, asociarse, marcar goles. Y jugar junto a estrellas como Lamine Yamal. El problema es económico. Barcelona acaba de hacer una enorme inversión para incorporar a Rodri. Y conseguir además a Julián sería muchísimo más complicado. De hecho, algunos analistas consideran que después de la llegada de Rodri, el fichaje de Julián se volvió todavía más difícil por el costo de ambas operaciones. Pero mientras exista la posibilidad, la historia seguirá. 5. ¿Y qué dice Simeone? Y aquí llegamos a lo ocurrido hoy. El Atlético comienza su temporada de la Liga contra el Málaga, y Julián Álvarez no será titular. Pero atención, esto es importante. Simeone explicó que Julián necesita más entrenamiento después de haberse incorporado tarde al equipo tras el Mundial. No dijo que estuviera castigado, no dijo que estuviera apartado por el conflicto. De hecho, Simeone sigue hablando de Julián como uno de los jugadores importantes del equipo. Pero el momento es inevitablemente llamativo, porque mientras todo el mundo habla de su posible salida, Julián comienza la temporada desde fuera del 11. 6. El gran problema del Atlético. Ahora pensemos en el escenario más complicado. ¿Qué pasa si Julián se queda? Porque el Atlético puede decir, no te vendemos, pero no puede obligarlo a sentirse feliz. Y aquí está el verdadero riesgo. Si Julián se queda y comienza a marcar goles, todo puede olvidarse. La afición puede volver a adorarlo, el jugador puede recuperar la confianza, y el problema desaparecería. Pero si ocurre lo contrario, si empieza a jugar mal, si los resultados no llegan, y la afición siente que Julián quería irse, la presión podría ser enorme. Analistas españoles ya han advertido precisamente de ese riesgo. Si se queda, Julián tendría que rendir a un nivel extraordinario para volver a ganarse completamente al Metropolitano. 7. ¿Y si termina yéndose? Ahora imaginemos el otro escenario. Barcelona consigue convencer al Atlético. Julián llega al Barça.
y de repente tenemos una delantera con muchísimo talento. Pero también sería un golpe enorme para el Atlético, porque perdería a uno de sus mejores jugadores, y además estaría reforzando a un rival directo. Por eso el Atlético prefiere evitar precisamente ese escenario. Incluso hay reportes de que el club preferiría una salida hacia otro equipo antes que fortalecer directamente al Barcelona. Así que la batalla no es solamente Julián contra Atlético, también es Atlético contra Barcelona. 8. ¿Qué creo que va a pasar? Y aquí quiero darte mi opinión. Creo que el Atlético va a intentar mantener a Julián. El club ya ha sido demasiado contundente. Ha rechazado la idea de venderlo. Simeone sigue contando con él, y el valor deportivo de Julián es enorme. Pero hay algo que podría cambiarlo todo. El propio jugador. Si Julián acepta quedarse, y vuelve a marcar goles, y demuestra que está completamente comprometido, esta historia puede terminar convirtiéndose en algo positivo. Pero si mantiene públicamente su deseo de irse, la presión va a aumentar, y el mercado todavía no ha terminado. Julián Álvarez llegó al Atlético de Madrid como campeón del mundo. El club pagó alrededor de 75 millones de euros por él. Hoy lo considera una pieza fundamental. Barcelona lo quiere. Julián sueña con Barcelona. Y el Atlético dice que ni siquiera 200 millones de euros serían suficientes para convencerlo de venderlo. Por eso este ya no es simplemente un rumor de fichajes. Es una batalla entre un jugador que quiere cumplir un sueño y un club que no quiere perder a su estrella. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Julián Álvarez debería quedarse en el Atlético o luchar por irse al Barcelona? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustan las historias, datos y conflictos que están cambiando el fútbol, suscríbete a Gol de Datos.